y a través de esto también bendecimos a los hermanos que nos escuchan. Dios les bendiga donde quiera que estén. Lo que les compartimos aquí no es una religión, no es una denominación, sino es al Señor Jesucristo y este crucificado para que usted y yo podamos ser salvos. Amén. Nos dice este pasaje, Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Gloria a Dios. En este pasaje, en este versículo, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de los Efesios, le pide que deje aquel hombre viejo. Aquel hombre viejo dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. La cultura que tenemos como seres humanos, porque aunque somos mexicanos, la cultura la generalizamos y decimos que todos los mexicanos somos iguales. No es cierto. Aunque somos mexicanos, no somos iguales. Hay mexicanos cultos, hay mexicanos incultos, hay mexicanos sabios, hay mexicanos no sabios, hay mexicanos temerosos de Dios, hay mexicanos que no son temerosos de Dios. Cuando nos juzgan en el país vecino, decían que los mexicanos que van de aquí para allá son mexicanos violadores, son mexicanos ladrones, son mexicanos diferentes. Y no, hay mexicanos muy bien trabajadores, hay mexicanos que se han ido y han contribuido a que el país vecino pueda crecer. Dentro de esto nos encontramos ejemplos muy bonitos y Dios nos enseña a través de su bendita palabra que nosotros como cristianos, en la mies del Señor es muy rica, hay de todo y debe de haber de todo para que la iglesia de Dios en su momento pueda purificarse. El Señor Dios en esta etapa ha permitido que haya este virus, esta enfermedad, el COVID-19, y esto ha permitido que la generación, que la humanidad se vuelva temerosa, que tenga miedo, pero también está permitiendo que haya personas, y más en el área cristiana, que haya personas que vayan purificando y que vayan creciendo y que se vayan afirmando delante de Dios. Pero también ha habido cristianos que se han apartado. ¿Qué vamos a ver con esto? Vamos a ver en estos versículos y en otros que vamos a estar tocando que Dios es bueno. Y Dios dice que el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y si Dios nos ha llamado para ser cristianos, es porque Dios tiene un propósito para usted y para mí. Y en este versículo, el 22, el propósito de Dios es muy claro y dice que nos despojemos del viejo hombre. Despojaos de él porque este hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Y el versículo 23, el consejo es completo. Versículo 23 de Efesios 4 nos dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. La mente de usted y la mía no debe de ser superficial. Nuestra mente debe de estar bien afirmada en lo que cree y en lo que quiere. Cuando una mente no está bien afirmada, es una mente que tiene problemas. Empieza algo, lo que sea, cualquier actividad y la deja a medias, no la termina. Es un pintor, pero un pintor a medias. Cuando hay un pintor bueno, este pintor termina un cuadro bien hecho. La vida de usted y la mía es un cuadro que tenemos que terminar para poderlo presentar delante de Dios. Y este cuadro yo no lo voy a terminar, el de usted lo tiene que terminar. Yo voy a terminar el mío, bien o mal, brochazo, bien o mal,
pero va a quedar terminado. ¿Cómo? No lo sé. Pero estoy poniéndolo en manos de Dios para que quede bien. Pero Dios nos habla de la mente. Dios habla aquí de la mente. Y dice el espíritu de la mente. Viendo este versículo, dice el Señor: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Yo voy a renovar el espíritu de mi mente. Usted va a renovar el espíritu de la mente de usted. Nadie lo puede cambiar. Solamente usted puede permitir que Dios sea quien lo cambie. Y Dios lo quiere hacer. Pero para hacerlo Dios nos va formando, Dios lo va haciendo en nuestra vida hasta que llegue el momento en que Dios nos perfeccione. Y nos dice el Señor, vamos a ver, pero la conciencia tiene una función. Dios, cuando dice conciencia, o cuando dice aquí el espíritu de vuestra mente, se refiere a la conciencia. Bueno, ¿cuántos tenemos conciencia? Todos, Bueno, todos, sea cristiano o no sea cristiano, esté aquí o no esté aquí, tiene conciencia. Pero Dios nos habla de la conciencia y dice que llega el momento en que la conciencia se cauteriza. Cuando la conciencia se cauteriza por falta de alimentación, por falta de llevarle algo, por falta de relación. Y la relación no es con otras personas, es la relación con Dios. Cuando la conciencia tiene su mantenimiento, el cual viene de Dios, entonces la conciencia está trabajando. La conciencia va a ser el filtro que va a determinar nuestras acciones y nuestras reacciones que vamos teniendo en la vida todos los días. Esa es la que va a definir lo que hacemos. Todas las decisiones que tomemos deben de ser con una conciencia limpia en el Señor. Y vamos a ver algunos versículos. En el libro de Pedro, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 5, nos dice el Señor nuestro Dios: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. La conciencia debe tener conocimiento. Cuando usted y yo venimos a la casa de Dios, y es bien importante que usted lo lleve a su persona, no solamente es oír la palabra, emocionarnos y irnos. La intención de Dios es sembrar la semilla de su palabra, pero en lo más profundo de nuestra mente. Por eso Efesios dice, en el espíritu de vuestra mente. Y el espíritu de vuestra mente es la conciencia. A veces nosotros decimos que estamos conscientes, y es cierto. Estamos conscientes y estamos sensibles a lo que pasa en nuestro alrededor. Pero la reacción que tenemos de lo que escuchamos o de lo que vivimos, es una reacción superficial, no es una reacción profunda. Y Dios quiere que las reacciones de nuestra persona sean unas reacciones de lo más profundo de nuestro ser. Vamos a ver un ejemplo. En el libro de Juan, Evangelio de San Juan, en el capítulo, déjenme verlo, Juan capítulo 8, versículo 9, y por favor lo vamos a leer. San Juan capítulo 8, versículo 9. ¿Sí lo tiene ahí? Nos dice la palabra de Dios: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba
en medio. Gloria a Dios. En este pasaje conocemos la historia, y la historia nos habla de una mujer que era acusada por unas personas que dijeron: encontramos a esta mujer, vimos a esta mujer en pleno acto de el adulterio. Un momento. Cuando estas personas acusan a la mujer, ya estaban preparados, y dice que la ley mandaba apedrear a aquella mujer. Estas personas estaban tomando una decisión desde lo más profundo de su persona, o nada más influidos por encima. Estaban tomando una decisión en base a conceptos, influidos nada más por encima y no de lo más profundo de su persona. Cuando llegan con Jesús, están provocando que Él piense, o quieren provocar que Él piense igual que ellos. Pero el Señor Jesús está cumpliendo el versículo que vemos allí en Génesis, y decía: nuestro Dios no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente Él es carne y Dios es espíritu. Cuando el Señor Jesús les dice a aquellas personas: el que esté limpio de pecado, tire la primera piedra, recurre a la conciencia de ellos. Y estas personas conscientes de que en algún momento han pecado, no les está recriminando el Señor Jesús. Nada más dice: el que esté limpio, tire la primera piedra. Cuando aquellas personas empiezan a analizar su vida, dice el versículo en el que estamos, en el versículo 9: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos y luego los más jóvenes. ¿Qué nos enseña el Señor? Que cuando nosotros actuamos, pero meditamos un poco en nuestra persona, no tenemos la facultad de poder juzgar a los demás. El Señor Jesús recurre a la conciencia de ellos. Y vemos que si hay algo en lo que nosotros podemos confiar, es en nuestra conciencia. Pero para poder confiar en ella, no solamente es saber que tenemos conciencia, sino alimentarla. Hay gente, les decía, todos tenemos conciencia, pero hay conciencias débiles. Yo no sé si lo ha visto en los que le rodean, o lo ha visto en alguna persona, pero hay conciencias débiles que con alguna situación difícil caen, con una situación compleja se regresan. Su conciencia no está firme en las cosas de Dios, pero cuando su conciencia está firme en las cosas de Dios, aquella conciencia es más fuerte, tiene un propósito. Una conciencia que esté bien fortalecida puede hacer cosas buenas, pero una conciencia bien fortalecida, pero sin el temor de Dios, puede hacer cosas malas. La Biblia dice que se cauteriza. Y viéndolo a través de la bendita palabra del Señor, en Corintios, en la primera epístola a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, nos dice el Señor nuestro Dios a través de este versículo. Primera a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Nos habla el Señor de la conciencia. Si les di el 9. Déjenme leerles el 7, versículo 7 de ahí mismo.
Dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Por eso el Señor Dios nos habla, dice que nos despojemos de el viejo hombre. El viejo hombre tiene una conciencia, pero una conciencia que ha ido alimentando a través del tiempo y la ha ido alimentando a través de costumbres y de hábitos. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, nuestra conciencia la vamos alimentando de conocimiento. Aquí nos habla de conocimiento, de sabiduría, de amor y de temor al Señor. La sabiduría ya no es la que venimos jalando del mundo. Ahora la sabiduría la vamos adquiriendo de arriba, la que viene de nuestro Dios. Y aquí nos explica, dice que los ídolos, nosotros nos alimentábamos anteriormente de los ídolos. Bueno, ¿cómo de los ídolos? Yo no me comía las estatuas de esto, las imágenes de allá, no me las comía. No, el alimentarse, ¿de qué manera lo explica nuestro Dios? Cuando nosotros estábamos en el mundo y no conocíamos de Dios, nos alimentábamos de la fiesta patronal del pueblo. Esa era nuestra fiesta. Esa era nuestra forma de vida. Había que llevar limosnas o había que hacer fiestas para la comunidad donde nos desarrollábamos. Esto traía a nuestra vida una forma de vivir, una costumbre que empezábamos a practicar en nuestra persona. Y por eso nos habla aquí de conciencia. La persona que viene de allá viene con una conciencia amañada, viene con una conciencia débil, pero cuando usted viene a Cristo, la conciencia de usted se fortalece. La conciencia mía me sirve no solamente para tomar decisiones, me sirve también, nos enseña su palabra, te sirve también tu conciencia para justificarte o te sirve para acusarte. Veíamos en el libro de Juan, cuando el Señor Jesús le dice: el que esté limpio, tire la primera piedra. ¿Quién les acusó? El Señor Jesús no les dijo: tú no puedes, tú tampoco y tú menos, es que váyanse. No, recurre a su conciencia y las personas empiezan a retirar, irse una a una, dice, acusados por su propia conciencia. En el libro de Romanos, el Señor Dios nos habla para qué nos sirve la conciencia. En el capítulo 2, Romanos capítulo 2, en el versículo 9, déjenme encontrarlo, Romanos 2:15, nos habla de la conciencia. Esto de la conciencia lo vamos a encontrar en diferentes pasajes de la Biblia, pero lo estamos llevando para que veamos la función que hace la conciencia en la persona. La conciencia de usted no es para que me acuse a mí. La conciencia de usted es para que a usted lo haga razonar, reaccionar y decidir en su persona. Porque a veces la conciencia la utilizamos para acusar a los demás, para hacer reaccionar a los demás o para que los demás hagan algo. Pero la conciencia de cada uno de nosotros es el filtro que Dios ha puesto para que el Señor Dios sea glorificado en nuestra persona. Y dice Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Para eso sirve la conciencia en la persona. Pero esta conciencia debe de estar alimentada. Porque una conciencia, si no está alimentada,
es una conciencia ignorante. Y una conciencia ignorante está expuesta a tomar malas decisiones. Una conciencia ignorando el temor, el amor, la fortaleza y el poder de Dios, está expuesta a tomar malas decisiones. Y dices que yo estoy bien. Entonces, si tú estás bien, entonces tu conciencia está mal. Si yo estoy haciendo cosas malas y digo que estoy bien, entonces mi conciencia está mal. Porque si mi conciencia está bien, esta me va a llevar a redarguir en mi persona para hacer las cosas bien. ¿Sí me explico, hermanos? Para eso sirve la conciencia de usted y la mía, para que hagamos buenas cosas, cosas agradables a Dios, como lo hacía el Señor Jesús, y decía que crecía en gracia, en estatura y en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Entonces Dios le habla de la conciencia a la persona, y vemos como aquellas personas que el Señor Jesús les habló, no les acusó, sino que recurrió a la conciencia de ellos. Ellos sabían de leyes, pero no la estaban aplicando como debería de ser. Ellos querían apedrear a aquella mujer. Cuando el Señor Dios les habla y le habla a la conciencia de ellos, aquellas personas perdonan a la mujer. Qué hermoso es, hermano. Fíjense lo que hace. Cuando mi conciencia me habla, cuando usted su conciencia le habla, se fijó en el error del otro, se fijó en el problema del otro, pero su conciencia le dice, pero tú también has fallado, tú también le has faltado, tú has hecho esto. Usted, cuando se deja llevar por ese consejo que no le está dando nadie, sino que está dentro de usted, usted va y le dice, perdona, yo también he fallado, perdóname. Y de aquí para adelante vamos a procurar llevarnos bien. De aquí para adelante vamos a hacer las cosas mejor. Y si este consejo viene de Dios, es mucho mejor. Porque vemos que a través de la Biblia nos encontramos con un pasaje. No sé si han leído lo del rey Ezequías. Este hombre, cuando Dios viene y le dice, prepara tu casa porque se va a acabar tu vida, aquel hombre voltea a la pared, le ora a Dios, su conciencia le redarguye y le dice que ha hecho las cosas bien. Aquel hombre voltea a la pared y le ora a Dios, y Dios sí le da más vida. Cuando pidamos algo a Dios, lo que sea, siempre debemos de procurar ir adentro de nosotros, como dice el Espíritu. Vayamos adentro de nosotros y veamos para qué queremos más años de vida, para qué queremos más bendición en la vida. Y si aquella bendición que trae nos va a hacer bien, debe tener un buen propósito. Pero si aquello que estamos pidiendo no sabemos para qué lo queremos, no tiene un propósito. Aquel hombre le son dados 15 años, no tenía propósito, y lo que hizo fue presumir los tesoros que tenía, y con esto le falló a Dios. Entonces Dios quiere enseñarnos. Dirá, bueno, ¿y cómo me va a enseñar nuestro Dios? Vamos a leer un versículo más y vamos a buscarlo en el libro de los Salmos. En el Salmo capítulo 16, vamos a ir a los Salmos, capítulo 16 de los Salmos, y vamos a ir al versículo 7. Salmo 16, 7. Y nos dice la bendita palabra de Dios: bendeciré a Jehová que me aconseja. Fíjense bien, los consejos vienen de Dios. Todos los consejos, todos. Dirá, bueno, pero yo luego oigo malos consejos. Bueno, es que también fíjate a dónde te arrimas. Tenemos que fijarnos a dónde vienen los consejos.
Por eso es bien importante que cada uno de nosotros, que todos aquellos que buscamos de Dios, busquemos el consejo, pero veamos a quién le pedimos consejo. El salmista dice: bendeciré a Jehová que me aconseja. ¿Cómo me aconseja nuestro Dios? A veces no le escucho, a veces leo su palabra y no le entiendo. Bueno, tú practica lo que Dios dice. El salmista decía: en paz me acostaré. Cuando tú no te acuestas en paz, por consecuencia, tu conciencia queda dañada. Cuando tú no te acuestas en paz, cuando tú te duermes con problemas, afectado por lo que está pasando en la vida, afectado porque tú discutiste con alguien, afectado porque te peleaste con tu pareja, tu conciencia queda afectada. Por consecuencia, lo que tú sueñas son cómo me voy a desquitar, qué le voy a hacer, pero nomás que se duerma y le voy a escudriñar en la cartera a ver qué trae, porque luego viene escondiendo cosas feas y demás. Tu conciencia está afectada. Cuando tu conciencia está bien, dice el salmista: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Ojalá usted no lo haga, pero a lo mejor alguno lo ha hecho. Vaya y a ver qué trae en la cartera, a ver qué trae en las bolsas del pantalón, le voy a revisar la camisa, le voy a revisar el vestido. Oye, huele a otro aroma, como que no es la loción de él. Cosas. Su conciencia así está. No hay confianza. No está confiando en Dios, está confiando en la persona, y ni en la persona, está desconfiando de todos. Sigue diciendo el pasaje, Salmo 16, 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja, y aún en las noches enseña a mi conciencia. Dios ha tratado con ello, no del Antiguo Testamento, siempre. Lo que pasa es que la conciencia del ser humano hemos buscado apartarla. Yo no sé si le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Y dirá: bueno, ¿cómo usted está ahí parado? Sí, nos pasa. La conciencia nos traiciona, y cuando hacemos algo mal queremos justificarlo de alguna forma. Nuestra conciencia nos está diciendo: hiciste mal esto, pero hice aquello bueno y hice aquello otro. Y nuestra conciencia buscamos callarla. Nuestra conciencia buscamos que no siga redarguyéndonos. Por eso habla Dios de la conciencia allá en Romanos. Cauterizada la conciencia. Hay gente que busca cosas que sabe que le hacen daño, pero su conciencia ya no está trabajando. Su conciencia la han apagado, la han callado, ya no dice nada. Entonces aquellas personas: bueno, ¿y qué está pasando? Es que yo amo a Dios, busco a Dios. No, ten cuidado, tu conciencia ya no está funcionando. O sea, para que me explique, el espíritu de tu conciencia ha sido retirado. ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos ver? Se dan cuenta que ya hay una profesión nueva hoy en día. Se llaman sicarios. Y es una profesión. Ya se alquilan para quitar la vida a alguien. Y lo hacen por 5,000 pesos, por menos, por 10,000. Ya se alquilan para eso. ¿Dónde estará su conciencia? Ya no tienen. Ya les fue retirada. Y el Señor Dios, vemos como aquella gente de Juan, en el libro de Juan 8, vemos como aquella gente, el Señor Dios, ellos querían matar a la mujer, la querían linchar, pero el Señor Jesús recurre a su conciencia porque ellos seguían leyendo la ley de Dios. Cuando usted lee la palabra, aunque la conciencia no esté funcionando como debe de ser, el Señor Dios, a través de su bendita palabra, va a estar alimentando a la conciencia de usted. Y va a ver cómo se levanta de buenas, se levanta contento, se levanta buscando bendecir a alguien, hacerle bien a alguien,
porque su conciencia está funcionando. Y Dios es lo que quiere, que la conciencia de usted y la mía estén funcionando, porque Dios donde obra, dice, en el espíritu de vuestra mente. Versículo 23 del capítulo 4 de Efesios. Nos dice el Señor, renovaos en el espíritu de vuestra mente. La mente debe tomar decisiones no por encima, sino en lo más profundo de la mente. Y ya antes de que tome la decisión, chéquele que aquella idea, que aquel pensamiento que está tomando, que va a hacer, que va a ejecutar, vea de dónde viene. Si viene de afuera o viene de lo más profundo de su ser. Gracias a Dios porque podemos escudriñar estos pasajes. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos escuchan